claro que sí. Mi nombre es Israel Zamora, ex senador de Morena, vocero de Morena. Fíjate, el plan B deriva no de una improvisación. El plan B deriva de nosotros así lo vemos en el movimiento, de una voluntad popular, de un deseo que tenía el pueblo de México de tener un sistema electoral más justo, en donde no hubiera tantos privilegios en la clase política que mucho tiempo los gobiernos anteriores defendieron. O sea, era imposible tocarle los intereses a los actores políticos del país, y eso generó una molestia en la población. Algo, a sus justas dimensiones, pero como sucedía en la Revolución Francesa, en donde el pueblo vivía una realidad y pues los reyes pasaban ostentando riqueza, y en su justa dimensión algo similar pasaba en nuestro país, en donde el pueblo vivía en condiciones de abandono, muchas comunidades, mientras los políticos, los alcaldes de ahí, pues eran prácticamente monarquías pequeñas, ¿no? que pasaba, y eso generaba una gran molestia que se fue concentrando en el movimiento de la Cuarta Transformación, y que con la llegada del presidente Andrés Manuel pues había esa voluntad. El problema es que no teníamos la mayoría. Nosotros hicimos grandes cambios en la legislatura anterior, en las dos anteriores, desde el 2018 para acá, pero no teníamos la mayoría para hacer las reformas constitucionales. Así que el plan B deriva de una reforma que se trató de hacer como principal propuesta de la presidenta Claudia, recordemos, que derivó de una comisión que ella misma hizo para que especialistas vieran pues, cuáles son las reformas necesarias al sistema político electoral en México. Se hicieron foros, se captó las mejores ideas, se presentó un proyecto a la presidenta Claudia Sheinbaum, la presidenta analizó ese proyecto y lo palomeó en lo que ella consideró, hizo seguramente modificaciones que ella consideraba que no eran pertinentes para el contexto que vivimos, sobre todo con la relación de Estados Unidos, lo delicado que es hacer ahorita una transformación más profunda, como a lo mejor necesita, pero en esa prudencia manda una iniciativa que contemplaba 10 puntos, que desde mi punto de vista era muy responsable, no era una reforma que pudiera poner en riesgo la gobernabilidad del país, sino era muy responsable, y de repente no se aprueba por dos aliados que hay que decirlo, han estado ahí en las reformas constitucionales que ha tenido el país recientemente, desde que llegó el presidente Andrés Manuel. El Partido Verde, el Partido del Trabajo, pues han sido fundamentales para sacar adelante muchas reformas, pero acá no estuvieron de acuerdo en ellas. Y pues se comienza a levantar esta controversia ahora. El plan B consistía prácticamente en reformar a nivel constitucional 4 artículos, que era el artículo 34, 35 de la Constitución, el 115, el 116, perdón, era el 35 constitucional, el 115, el 116 y el 134. Y contemplaba básicamente 2 cosas. De los 10 puntos que no se aprobaron, contemplaba recortes sobre todo a nivel local en las regidurías, ¿no? En los gastos que se van a los regidores, y sobre todo en los gastos que se van en los congresos locales, y también un ajuste a los ingresos que tienen funcionarios del INE, porque vimos ahí un reportaje de La Jornada, una investigación que hicieron, en donde decían que más de 40 personas ganaban más que la presidenta en el INE, algo que constitucionalmente está prohibido. Y bueno, en sí era una reforma también muy responsable, que se termina aprobando básicamente en el artículo 115, 116 y 134. El 35 no se logró la mayoría para poderlo modificar, que era el que hablaba de la revocación de mandato. Una figura que también instituyó el presidente López Obrador, porque cuando teníamos malos gobiernos antes, pues te tenías que aguantar. O sea, llegaba el presidente en turno en ese momento, tomaba posesión el día 1 y se podía poner a descansar, a malgobernar, como lo hicieron los gobiernos del PRI y del PAN, y no había poder humano en México que los pudiera remover. A diferencia de cualquier otro trabajo,
¿no? Todos los mexicanos estamos sujetos a dar resultados. Y si no das resultado, pues te vas. O sea, la iniciativa privada, tú llegas a un lugar y no das resultados, pues te tienes que ir, te van a correr. Pues el presidente, no había poder humano que lo pudiera quitar si hacía un mal gobierno. Entonces se instituye esta figura que es darle poder al pueblo de México. O sea, es que el pueblo de México diga, pues eres mal presidente, te vas. Aquí el que manda es el pueblo. El pueblo pone, decía el presidente Andrés Manuel, y el pueblo quita. Y eso ahora ya es normal, pero antes no lo era. Tuvo que llegar la cuarta transformación. Y esta figura, pues ahora veíamos estas semanas al PRI y al PAN defendiendo la revocación cuando el PAN la votó en contra. O sea, el PAN, cuando nosotros la aprobamos en el año 2019, esta reforma que se hizo en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados, el PAN decía, no, esto está mal, y ahora es una figura que según ellos defienden, ¿no? Habla de la hipocresía y de la doble cara de la oposición, que como decía el presidente Andrés Manuel también, su verdadera doctrina es la hipocresía. Entonces, esa reforma que era muy importante no avanza, no se logra la mayoría para que el pueblo de México pudiera decidir. ¿Qué es lo que planteaba la presidenta? Que si el 3% de los mexicanos que están en la lista nacional, que pueden, digamos, votar o que ya son ciudadanos que tienen derecho a votar porque tienen la mayoría de edad, etcétera, que si había 3% en al menos 17 entidades federativas, que es, digamos, la mitad más uno de los estados, y dijeran, ¿sabes qué? Pues 3%, INE queremos que sometas al presidente a revocación. Con el 3% se va a un procedimiento en donde viene una votaciones para ver si continúa o no la persona que esté en la presidencia de la República. Y lo que buscaba la reforma era que en lugar de llevarlo al cuarto año, como está establecido actualmente, se pudiera hacer también al tercer año y no te tuvieras que esperar 4 años de un mal gobierno para que la gente pudiera decidir si lo hace en el tercero o en el cuarto. Y eso no se autoriza, entonces pues queda la figura tal y como estaba establecida en el tiempo del presidente Andrés Manuel, y los otros artículos que se reforman pues son los que mencionaba. Hay regidurías o hay ayuntamientos, municipios en donde hay muchos regidores y cualquiera puede decir, pues en este vamos a tener 40 y en este vamos a tener 30 y en aquel 10. Entonces no había un sistema a nivel constitucional que dijera, no, a ver, espérense, vamos a atender estos parámetros para que no pueda haber más de 15 regidores. No es necesario que tú tengas, porque aparte mucho de eso es un gasto muy, muy grande. Y hay municipios que tienen mucha problemática, pero tienen muchos regidores. Entonces todo el dinero, en lugar de solucionar los problemas del municipio, de bacheo, de servicios públicos, pues más bien se iban a salarios y a prestaciones para los regidores. Entonces se establece un límite. Y ahí comenzó otra vez la oposición. Yo los he visto y digo, es increíble la facilidad con la que mienten, sin temor a que alguien les pueda demostrar. La propia reforma establece lo contrario a lo que ellos sostienen. Y ellos sostenían, por ejemplo, decían, a ver, hay municipios que por la reforma van a poder subir de, digamos, de 7 a 15 regidores. Y hay un artículo transitorio que dice, no, a ver, espérate, si en tu municipio hay 7, pero ahorita por esta reforma vas a tener posibilidad de llevar a 15 o tendrías ese derecho, pues tiene que haber un proceso primero en donde los congresos locales puedan tener por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes, aprueben esta modificación. Pero comenzaron a decir ahí, yo veía a algunos de la oposición de MC decir en comisiones, no, es que la federación se está vulnerando la soberanía de los estados al meterse a decirle cuántos regidores puede tener o cuántos no. Y eso es una mentira. El propio artículo 115 y el 116 establece límites a la soberanía. O sea, es correcto que los estados son libres y soberanos, pero hay partes en donde al formar parte de la federación, o sea, cuando los estados dijeron queremos formar parte de la federación, digamos, ceden parte de su soberanía para un sistema armónico político en el país. Por ejemplo, dicen los estados, está bien, vamos a tener un gobernador,
Ese es el sistema, no vamos a tener 3, no vamos a tener 4, no, vamos a tener un gobernador. Vamos a tener, por ejemplo, cuando habla ya de los ayuntamientos, es muy claro ese artículo, dice, tú vas a tener un presidente municipal o una presidenta municipal, pero no 10, no 5, no hay otro sistema, es ese, y vas a tener a un síndico, no vas a tener a 3, no vas a tener a 10. Entonces, poner un límite en los regidores sigue esa lógica de que hay a nivel constitucional, que además hay que recordar que esas reformas constitucionales, precisamente para respetar la soberanía de los estados, se manda a los congresos locales para que los congresos locales la aprueben. Entonces no es que se les imponga desde la federación una situación como la sostiene Movimiento Ciudadano y algunos otros comentócratas, como les dice la presidenta en varios programas que hemos visto. Y sucede lo mismo en el artículo 116 que se reformó con los congresos locales, en donde había congresos locales, por ejemplo en Baja California, en donde tenían un presupuesto arriba del 1.5 del presupuesto de egresos de ese estado para un ejercicio fiscal. Entonces lo que se dice es no puede ser que tanto dinero se vaya a los congresos locales. Si se establece un límite que es el 0.70% del presupuesto de egresos del Estado, no puede rebasarlo el Congreso local. Es decir, ese es el tope que se establece. Y aquí también la oposición comenzó a decir lo mismo, oye, pero es que hay estados en donde está en 0.50 y ahora se va a poder ir hasta 0.70, va a salir más caro, no hay ahorro. Y ahí también hay un artículo transitorio precisamente de esta reforma que establecía y preveía qué se hacía, y ahí lo que dice es, si tú tienes actualmente, al momento de que entre en vigor esta reforma, digamos el 0.50, pues no te puedes ir al 0.70 nada más porque sí, es decir, lo único que le autoriza son incrementos en proporción al aumento de la inflación. Entonces queda blindado y nuevamente ahí se armó una discusión en medios y decían que esto era probable. Un periodista, si se le puede llamar así, no voy a dar nombres, pero decía, no, a ver, es que el artículo 35 dice que es cuando se pierde la confianza, por pérdida de confianza. Es un requisito. No, tú lees el artículo 35 y jamás se establece como requisito la pérdida de confianza para la revocación de mandato, ¿no? Por ejemplo. Pero esa es la discusión que se da, la desinformación que se maneja para tratar de mantener privilegios, de mantener el status quo. Eso es lo que busca o buscaba la oposición. No lo logró en estas cuestiones del número de regidores, del límite que van a tener ahora en los presupuestos de los congresos locales. Y pues la invitación es a todos los que nos ven aquí en la 4TV, pues que se sigan informando, y que informemos también a la gente que conocemos, ¿no? Porque a veces en los chats dicen de las tías, pues oye, sí es cierto que ya quieren hacer esto y que va a crearse un partido de Estado y que ahora ya es una dictadura, y que decía una senadora del PRI por ahí que era el plan B de Venezuela, y bueno, toda una cuestión de mentiras. O sea, la oposición ha basado sus argumentos solo en mentiras que, como les decimos, se pueden comprobar en el propio texto de la reforma, que es falso lo que sostiene la oposición. Y con relación a la polémica que se ha armado con el Partido de Trabajo, con el Partido Verde, que en su momento no votó a favor, pero que ahora sí votó a favor, pues yo creo que es conveniente, ¿no? Porque a veces, ¿qué va a pasar con el PT? Pues el PT sigue siendo parte de la Cuarta Transformación. El PT, el Verde han sido, como yo mencionaba, parte fundamental para reformas que se han logrado y que tienen una trascendencia muy importante en el país. Pero eso no quiere decir que no vayan a ser cuestionados. O sea, yo creo que el movimiento está conformado con bases muy informadas, con bases que dijeron, a ver, el argumento de lo que, por eso yo ponía el contexto, cómo nació el Plan B. El Plan B no fue improvisación, fue producto de un trabajo de investigación que se hizo, de escuchar a muchos especialistas y del visto bueno de la Presidenta de la República. Yo creo que lo que van a enfrentar los compañeros que son parte del PT en las próximas elecciones y que votaron en contra,
el reto que van a tener ahora en sus manos de hacerse responsables de haber votado en contra de esto, pues es que ahora van a tener que convencer a las personas que los argumentos, o más bien que el juicio que hicieron para votar en contra es mejor que el juicio que hicieron todos estos especialistas y que hizo la presidenta al someterlo como algo bueno que era para el país. Y ese va a ser un reto muy difícil que van a tener, pero no por eso dejan de ser parte de la Cuarta Transformación. Tendrán que convencer ahora al electorado de sus distritos, ahora que vayan a la reelección, pues van a tener que convencer que los argumentos que ellos tienen son superiores a esos argumentos que se dieron para buscar esta reforma que al final no se logra en el artículo 35. ¿Qué tal? Mi nombre es Israel Zamora, ex senador de Morena, vocero de Morena, y los invito a que sigan viendo este canal de la 4TV.